En el año 1987 hubieron acontecimientos políticos que impactaron negativamente sobre el gobierno y que determinaron su derrota en las elecciones legislativas, como el levantamiento de Semana Santa y la sanción de una legislación beneficiosa para militares en juicio por violaciones de los derechos humanos. Los juicios de 1985, donde los principales comandantes de la represión fueron condenados, afectaron a los grupos operativos y a los militares de menor rango. El malestar de los sectores castrenses a fines de 1986 condujo a la sanción de la Ley de Punto Final, mediante la cual se otorgaba un plazo de 90 días para abrir las nuevas causas judiciales a militares involucrados en violaciones de los derechos humanos. Ese punto final terminó operando como punto inicial, ya que las organizaciones de derechos humanos intensificaron su trabajo y en las semanas siguientes de la sanción de la ley se abrieron decenas y decenas de nuevas causas judiciales. En abril de 1987, un grupo de militares se sublevó exigiendo una solución definitiva. La población se movilizó ante lo que parecía una nueva amenaza de golpe militar, y tras arduas negociaciones, los sublevados se rindieron y el gobierno sancionó una nueva legislación, Ley de Obediencia Debida, mediante la cual las responsabilidades a la represión durante la dictadura quedaban limitadas a los comandantes y los altos mandos castrenses. Quedó eximida de juzgamiento una gran cantidad de militares que habían tenido su participación en la dictadura. La sensación de que el gobierno había cedido ante el poder militar lo debilitó aún más. El presidente intentó neutralizar el movimiento sindical y Carlos Aldrete fue designado al frente del Ministerio de Trabajo. El gobierno no logró su objetivo y esto derivó un nuevo fracaso político. El peronismo ganó en las elecciones legislativas y de gobernadores provinciales. En 1987 finalizó con el 9º paro general desde la asunción de Alfonsín. En junio de 1987, el gobierno presentó los lineamientos de un programa de reformas estructurales, con la convicción de que los instrumentos utilizados eran insuficientes para resolver los problemas macroeconómicos de manera duradera. Este programa fue debatido durante todo el año 1988 con la participación de funcionarios del Banco Mundial. El programa incluía un proyecto de privatización parcial de las empresas Entel y Aerolíneas Argentinas. Las privatizaciones excluían el capital local. Esto provocó que el gobierno empezara a tener una enemistad con los capitanes de la industria. La crisis del Estado se evidenciaba con mayor fuerza. Desde los sectores más liberales se insistía recurrentemente en la necesidad de que el Estado se diera paso a la iniciativa privada y dedicara sus esfuerzos al mejoramiento de los sistemas de seguridad, salud y educación. Las empresas estatales pasaban por una crisis por falta de inversiones y la consolidación de la patria contratista, integrada por el empresariado que prestaba servicios a empresas estatales cobrando sobreprecios. Enfrentarse a esas empresas significaba disolver los nexos que el gobierno intentaba fortalecer en búsqueda de inversiones productivas que reactiven la economía. La inflación aceleraba y en octubre de 1987 se liberaban las tasas de interés, cuando los problemas del financiamiento del sector público se agravaban. A partir de 1988 se dejó de pagar la deuda externa. Los recursos estatales se destinaban a contener la inflación y sostener la paridad cambiaria. En agosto se implementó el Plan Económico Primavera para evitar la hiperinflación. El programa incluyó acuerdos con sectores empresarios y logró contener la inflación en una fase inicial.
El éxito resultó efímero y nuevos acontecimientos económicos y políticos agregaron mayores elementos de inestabilidad. Entre agosto de 1988 y enero de 1989, los acreedores presionaron para que Argentina retome con el pago de la deuda, pero las autoridades económicas insistieron en la necesidad de obtener nuevos préstamos para financiar los pagos. Además, los acreedores respondían presionando a Argentina para que pacte con el FMI. La situación general reclamaba una reformulación global de la política económica y la necesidad de hacer un ajuste, pero el gobierno no quería asumir tales costos. Entonces contuvieron la situación hasta las elecciones, recargando las responsabilidades del cambio estructural sobre el siguiente gobierno.